Película. Te esperamos en la calle Sexta, número 1442, segundo piso, en Circasia, Quindío. Premier, un sitio inolvidable. Premier, tú siempre serás el mejor. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. Fin de espacio publicitario. Cada vez más cerca tuyo. La música que te hace vibrar. Información para mantenerte al día y la mejor compañía donde estés. Bluesmasradio.com. Todas las sensaciones en el aire. A partir de este momento, las conexiones a internet aumentan. Este es un enlace, Alianza de Medios Virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. Bluesmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Bluesmasradio.com. El Buhonero, tienda de stickers, camisetas, pins, figuras de colección y otros menesteres. Somos cazadores de juguetes y contamos historias con experiencias. Encuéntranos como El Buhonero en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. Gritos del Más Allá, un programa de misterio producido en el Quindío. Buscamos enseñarle a ustedes, los oyentes, cómo actuar ante causalidades paranormales. Escúchanos todos los miércoles y jueves desde las 8 hasta las 9 de la noche por www.bluesmasradio.com. En estos momentos, el frío se apodera de tu hogar. Las sombras se vuelven cada vez más profundas y ojos brillantes aparecen desde aquella oscuridad. Alístate, porque se viene Gritos del Más Allá, un programa para educarte sobre los temas paranormales en esta, nuestra cuarta temporada. Gritos del Más Allá. Bluesmasradio.com. Altera tus sentidos. Gritos del Más Allá. En vivo. Hola a todos, buenas noches, bienvenidos sean a otro capítulo más de Gritos del Más Allá. Bueno, hoy estoy con mis dos compañeros, Alejandro Ledesma y Luis Restrepo en el máster. Vamos a continuar el día de hoy con un tema súper interesante que nos apasiona muchísimo, que es el tema de los elementales. Recuerden que ahora nuestros programas son los miércoles de 8 a 9 y los jueves de 8 a 9, para que tengan en cuenta y no se pierdan ninguno de los dos, que estén muy atentos a nuestras redes de Plus Más Radio, también a los Facebook Live
Esperamos pues poder tenerles después algunas sorpresas, algunas dinámicas para que estén súper pendientes y conectados. Recuerden también que siempre pueden estar participando en nuestro live, pueden estar contando sus historias, o también hoy que vamos a tratar algunos mitos y leyendas, también pueden comentar acerca de esto y decir pues qué piensan, o si tienen algún dato pues mucho más interesante. Recuerden que esto siempre es para compartir con ustedes, llenarlos de información y que les guste pues mucho lo que hacemos. Gritos del Más Allá ha pasado pues ya esta es la 4ª temporada, y cada temporada pues trae algo súper diferente e historias súper dinámicas. En la primera temporada nos centramos mucho en brujas, en duendes, en todo este tipo de cosas cotidianas que muchas veces pues ignoramos, pero que están ahí, que cuando nos sentamos con nuestro grupo de amigos a hablar, pues siempre salen estos temas y cada uno tiene una experiencia diferente. Yo creo que esta fue una de las razones por las que pues Alejo y Leiber comenzaron esto, y después pues me incluyeron a este grandioso proyecto, que espero pues que siga por muchísimo tiempo más. Después en la 2ª temporada nos centramos mucho en la ufología. Nos encantó hablar sobre estos temas de los ovnis, de los aliens, dándonos cuenta pues de todo el tipo de razas que hay, y siempre siendo conscientes pues acá en nuestro programa que no creemos estar solos, que hay mucha diversidad en el mundo. Después la 3ª temporada, que retomamos un poco lo de la primera, que era estos temas tan interesantes y tan cotidianos de la vida misma, también dando a entender que somos el único programa en el Quindío en este momento pues que da este tipo de información tan valiosa y tan chévere compartir con todos. Bueno, entonces me gustaría pues saludar a mi compañero Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo en esta noche de gritos del más allá? Bien, bien. ¿Qué te parece el tema de hoy? Lo que vamos a tocar ya para culminar el tema, para ya poderles traer más cosas a nuestros oyentes. Sí, sin duda alguna, haciendo la conexión con el tema que tenemos desde ayer, de todos los seres elementales, pero basándonos específicamente a lo que podemos encontrar en nuestras tierras quindianas, en nuestras tierras colombianas, muy ligado a esa historia nuestra, esa historia ancestral de estos seres que, como los decía nuestro compañero Alejandro, seres muchas veces benévolos, pero en otros aspectos también sensoriales, en otros aspectos un poco malévolos. Entonces también entender cómo estos seres, tanto del bien y del mal, hacen parte de nuestra propia existencia, y hoy pues nos vamos a enfocar en los mitos y leyendas de los seres elementales, Vivi. Así es, Luis, y mira también lo que tú decías, que hay experiencias pues sensoriales, que fue una de las que nos comunicaste el día de ayer. Sí, nos contaste una historia muy interesante, sí, muy bonita esa historia, ¿no? Como sentir toda esa energía, que acá hablamos muchísimo de eso, de la energía, de todas esas que a veces son la naturaleza que nos trae energía buena, o también hemos hablado de esos vampiros energéticos que sin darse cuenta pues nos absorben la energía. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. Entonces es muy bacano acá tocar todos estos temas, y también hemos tenido oyentes que siempre quieren como preguntar acerca de estas cosas, y lo bueno es que acá tenemos a nuestro compañero Alejo, que siempre está dispuesto. Antes de darle un saludo a mi compañero Alejandro, quiero recordarles que el día de hoy estamos también en nuestro Instagram, también con el en vivo, para los que pues quieran, por medio de este también pueden escucharnos. Entonces ya, Alejo, hola, buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, buenas noches, compañera Viviana, y claro que sí. El día de hoy transmitiendo desde nuestro Instagram, vamos a seguir haciéndolo cada programa de Gritos del Más Allá, para todo ese público que nos ha pedido que transmitamos también por este medio, que lastimosamente no tiene Facebook, entonces que les demos esa oportunidad de que se conecten y conozcan temas paranormales
que los pueden encontrar a través de nuestro Instagram, @gritos del más allá. Y bueno, esta transmisión inicia saludándolos a todos ustedes, no solamente a los de Instagram, sino también a los de las plataformas como Facebook y también a aquellos que nos escuchan desde la emisora virtual de www.plusmasradio.com, el fanpage de Plus Más Radio y pues nuestro Instagram @gritos del más allá. Importante recalcar que, como ya lo venías diciendo tú, tenemos ya un gran recorrido en este tema y tenemos ya muchas personas que nos siguen, muchas personas que nos apoyan. Por eso empezamos a crear estos diferentes medios para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos vean, nos encuentren en las diferentes redes sociales y obviamente que tengan diferente contenido y también pues puedan, como en el canal de YouTube, maratonear las diferentes temporadas con temas muy interesantes que sé que a muchos de ustedes les interesa y les apasiona, como el tema de los sueños, juegos macabros, el tema de los amigos imaginarios, brujas, duendes, bueno, una infinidad de temas que ya hemos hecho para todos ustedes, que lo pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Y aquellos que se conectan desde el Instagram, ahí se les dejó cómo aparecemos pues en los diferentes medios, como Gritos del Más Allá, en TikTok y en YouTube, donde en los dos pues tenemos diferentes contenidos. En YouTube un contenido un tanto más light, un contenido más, digamos, más fácil de que ustedes vean, más fácil de que ustedes encuentren, que es dado más o menos al mismo formato de la plataforma. En YouTube pues tenemos todas estas emisiones que hacemos acá para que puedan maratonearlas, y en nuestro Instagram tenemos contenido exclusivo del mismo programa, qué pena que se me enreda un poco la lengua, para que ustedes también lo estén viendo ahí y también pues se conecten a través del mismo. Y bueno, como ya tú lo decías, Viviana, tenemos un gran recorrido y como siempre hemos dicho, un programa que se ha destacado fielmente a no asustar, sino a enseñar sobre este tipo de cosas paranormales. Ahorita nos estamos basando en algo muy interesante, que es el tema de los elementales, un tema en el cual hoy vamos a hablar de algo diferente a ello, pero que va de la mano, mitos y leyendas de los elementales, muy arraigados a la cultura que tenemos acá en Colombia, de la Madre Monte, la Llorona, también que tenemos sobre el hombre caimán, el hojarasquín y todos estos mitos y leyendas que encontramos y que, como ya hablábamos en el programa anterior, se vuelven protectores, algunos protectores benignos y otros que suelen ser un tanto más malignos, y además de eso encontramos protectores que son totalmente hostiles con los humanos, y es ahí donde empezamos a ver esta variación y esta diferencia entre estos mismos protectores. Así es, Alejo. La verdad, como hemos tocado en estos programas, mira que siempre la naturaleza pues trata como de o ser muy buena o pues cobrar sus cosas, ¿no? Porque pues obviamente el ser humano es un poco despiadado a veces con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Ayer que estábamos tocando el tema, decíamos que a pesar de que a veces pudiese ser muy fantasioso, algunas cosas que yo les estaba leyendo ayer de las hadas, pero que siempre terminaban en lo mismo, mujeres hermosas, que se convertían en mujeres hermosas y castigaban a los hombres o se casaban con ellos, los desposaban, o hablando de las sirenas, que las sirenas pues son muy peligrosas, no son tan buenas como uno cree. Sí. Entonces mira, todos estos temas pues que aunque parezcan fantásticos, pues son muy chéveres. Tuvieron cierta importancia en su tiempo. Y ahorita que vamos a tocar el tema de la Llorona, se me olvidó el otro, Moán. El Moán, el hojarasquín. Exacto, mira, todo eso son historias, son mitos que, a pesar de que, digamos, la Llorona es de México, se supone, sí, pero hay gente que dice, no, es que yo la escuché acá, ¿no? O cuando uno sabe de dónde es, uno se atemoriza. Por ejemplo, estas no son, pues digamos, de elementales ni nada, pero estas historias de Jeff the Killer y Slenderman que son muy miedosas, que de verdad causan como ese escalofrío. Entonces mira que son historias que pues llegan al humano y se quedan ahí por muchísimo tiempo, porque a pesar de que, digamos, acá les vamos a narrar las historias, pero a pesar de eso, pues cada uno se debe saber un pedacito de por qué la Llorona. Su trascendencia. Sí, todos tienen la trascendencia. Por ejemplo, si hablamos de la Patasola, acá cuando fuimos en agosto al Festival de Mitos y Leyendas que se hizo en el Parque de la Vida, muy bonito, como representaron pues todos
el cacique, la patasola, la llorona, muchísimos mitos y leyendas estaban ahí como vivos y todos estábamos ahí como esperando la historia. También el Cocora, ¿cierto? El Valle del Cocora. El Valle del Cocora. Hablando también con eso del ave, el ave, si no estoy mal, es uno de los mitos más conocidos de allá, una de las aves que muchos recordamos, porque si canta lejos está cerca y si canta cerca está lejos. Que es lo mismo con el Slenderman, ¿no? Ajá. Y mira que de todos estos mitos, hay un mito de un pajarito del tres pies, ¿El tres pies? Tres pies, que si está muy cerca y suena es porque alguien se va a morir, ¿no? Algo así, o sea, miren todos esos mitos, que de hecho acá hemos hablado mucho de esos agüeros. Tuvimos un programa de esos, de los agüeros y de cómo pues a veces afectan como al ser humano con la escalera, el viernes 13 y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, Alejo, sí, muy emocionada por el programa de hoy, ya para terminar pues estas historias tan fantásticas que tenemos y más que todo que estamos acá en el eje cafetero, donde a pesar de que pues hay mucha construcción, todavía podemos apreciar un poco el verde de muchísimas partes del Quindío. Todavía tenemos la oportunidad de que el Quindío sea un lugar con muchísimo bosque, por decirlo de alguna manera. Sí, no, y hay que tener en cuenta que el Quindío es uno de los lugares más vírgenes acá en Colombia y que debido a esa forma en la que el humano no ha destruido, se mantienen muchos de estos mitos y leyendas. Y es que la mayoría de nosotros han escuchado que muchos han tenido sus experiencias en el monte, como nuestro compañero Javier Peña, quien es el dueño de esta casa radial, que nos contaba la experiencia que tuve de chiquito. Y es que cuando empezamos a ver esto nos damos cuenta de que sí o sí aparece algo, sí o sí hay alguna leyenda y está esta energía mística que lo rodea. Y es que hablando un poco más de este tema de la energía mística, me quiero ir con ustedes, no sé si lo conozcan un poco de la historia de él, y es que voy a hablarles del hojarasquín. ¿Conocen ustedes de pronto quién es el hojarasquín? Sí, hemos oído hablar de él, muy vinculado pues a estos seres elementales propios de estas tierras, pero bueno, Alejo, ¿qué podemos hablar de este ser que me imagino por su nombre está muy identificado con las hojas de un árbol probablemente, ¿no? Sí, claro que sí. La verdad es que en hojarasquín hablamos mucho de un protector de la naturaleza y es cuando empezamos a ver esta parte de cómo los elementales generan cierta cadena y ciertos seres que se dividen a través de ellos para proteger ciertos espacios en específico, ¿no? Más que nada el hojarasquín se conoce por diferentes relatos, ¿no? Relatos que son propios nuestros, relatos que son un tanto más afuera de nuestra región, pero también lo encontramos acá. Y es que de hecho les voy a comentar un poquito de la historia del hojarasquín, quien es uno de los mitos y leyendas más conocidos que tenemos acá, debido a que muchos de nuestros familiares o muchas personas han tenido, digamos, este encuentro con la tala de árboles, de la leña, porque muchas de las casas de aquí del Quindío se criaron fue con eso, con fogón de leña, y para ello pues obviamente se tenía que conseguir la leña. El nombre del hojarasquín pues viene de diferentes connotaciones, obviamente viene de la hojarasca, que es esta parte que mucho se conoce en el bosque, y además de eso pues viene de diferentes culturas. Se dice que el hojarasquín venía ya desde nuestros primeros descendientes, que vienen siendo la cultura de esto de los indígenas de acá, que relataba muchas historias de cómo la naturaleza enviaba a hombres árbol, entre comillas, o que los mismos árboles venían y les ayudaban a ellos a darles frutos y todo esto. Desde ahí vemos ese primer encuentro del humano como tal con el hojarasquín, un ser protector de la misma naturaleza, que como les digo, muchos han tenido experiencias con él mismo en el tema de la tala de árboles. Y es que el hojarasquín se encuentra más que nada en los bosques, en las selvas y en los senderos, más que nada en el tema de donde se talan los árboles, por lo mismo que les digo, la protección. Se dice que las características físicas es que tiene un ojo grande en un tallo de madera, tiene la barba larga, se manifiesta como un hombre árbol en movimiento, de manos musgosas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que al ser de madera mantiene con musgo, y se dice que lleva consigo siempre mucha fauna y flora, entre ellos pues aves, ardillas, cualquier tipo de animal pues que esté en ese entorno. El hojarasquín sin duda es uno de las entidades más benevolentes que existen, debido a que
Él tiene la habilidad de juzgar si eres puro de corazón o no. Entonces ahí es donde empezamos a ver que el Hojarasquín también se encargaba en algunas culturas de llevar a los niños a las mismas casas en caso de que se perdieran o en caso de que, pintémoslo como las historias de los hermanos Grimm. Si una madrastra lo dejaba en el bosque, el Hojarasquín se encargaba de tenerlo, de cuidarlo y de llevarlo de nuevo a la civilización. Y es que se dice, en una región cafetera se encuentra la historia de un mal hijo que después de ser malvado con su propio padre, Dios lo castigó y lo condenó en vida a vagar por los montes y cafetales arrepentido. Algunos de los campesinos lo han visto como un hombre árbol en movimiento, otros como un monstruo que aparece con figura de mono gigante con mucho musgo y hojas secas. Cuando hay tala de los bosques, destrucción de árboles o quema de los medios naturales, el Hojarasquín del monte aparece en forma de tronco seco y se queda oculto hasta cuando reverdece la floresta. El Hojarasquín hace perder a los caminantes en el bosque. Sin embargo, cuando les cae bien una persona, les indica el camino para salir. Por ello, mucha gente lo invoca para pedir que le dé el camino y no lo permita que nada lo ataque y que tampoco se pierda. Muchas veces el Hojarasquín en estos relatos es el causante junto con el duende de que cuando se hace senderismo las personas se pierdan. Obviamente tiene sus diferentes connotaciones y sus diferentes interacciones. El duende lo que hace es que directamente les hace travesuras a los senderistas y el Hojarasquín simplemente los hace dar vueltas y vueltas sin que ellos se den cuenta. Cuando es un duende, un ataque de duende en tema de senderismo, obviamente las personas van a escuchar cómo se ríen, cómo tratan, les tiran cosas y cómo pasan diferentes cosas. Pero cuando ciertas personas escuchan que se les ríen, obviamente se sabe que son los duendes. Pero cuando empiezan a andar y pasan por el mismo lugar y no pasa nada, no avanzan y les toca que devolverse, estamos hablando directamente del Hojarasquín. Como ya les dice aquí el relato, un relato pues sacado de lo que nuestra compañera Viviana Andrea les comentó ahorita que estuvimos en el Parque de la Vida, donde nos mostraron diferentes mitos y leyendas, que hace parte de Mitos y Leyendas en Vivo. Vemos esa historia del Hojarasquín. Hojarasquín, una entidad muy benevolente y que también si ve que tú tienes el alma corrupta, obviamente no va a ser nada bueno contigo y va a ser hostil. Pero bueno, antes de continuar con esta parte, queremos darle un saludo a todos aquellos que se conectan, que eso lo va a hacer nuestra compañera Viviana Andrea. Bueno, sí señor, saludamos a los que nos están viendo por Instagram de Gritos del Más Allá, saludamos a Carlos Daniel Trejos, saludamos a Natalie Velázquez, saludamos a Viviana Hurtado. Pues bueno, por ahí veo a Farid Nafa también conectado, un saludo también para él, para mi jefe. También los quiero saludar por Facebook, a Luz Soler, a Leiber, que nos escribe por el Facebook de la esposa Daniela, un saludo para los dos. Pues a nuestro compañero que hoy no nos pudo acompañar lastimosamente, también para Ofir Soler Muñoz, y otro saludo para Nacho Ledesma. Claro. Muchas gracias a todos por estar conectados y pues escuchándonos. Un cordial saludo también a todos los que nos escuchan a través de www.plusmasradio.com y a todos aquellos, incluso también a Quinti Orlay, que lastimosamente no se ha conectado en el momento, pero que ya se va a conectar. Y bueno, cuando empezamos a hablar de esto, Viviana, son muchas historias que empiezan a tener sentido cuando hablamos de esto. No sé si muchos de ustedes les haya pasado con sus abuelos, por ejemplo a mí me ha pasado con mis abuelos que me comentaban del tema del el Hojarasquín en el tema de talar. Por ejemplo, mi abuelo trabajaba talando madera, de esas cosas, y nos comentaba mucho ese tipo de historias de cuando entraban en el bosque, encontrar este tipo de cosas, o muchas veces no encontraban la salida, muchas veces cuando iban a golpear un palo para derribarlo, escuchaban como algo gritaba atrás, otra señal del Hojarasquín. Y es ahí donde empezamos a ver que muchas de nuestras culturas, muchos de nuestros familiares vivieron esto debido a que somos una región que primero se va muy ligada al monte, al bosque, y también pues que la economía inicial de todos estos pueblos se basó en ello mismo. Sí, pues de hecho es que ahora es que podemos pues tener esto del turismo, ¿no? Después del terremoto fue que se pudo como expandir esto, pero Armenia no era una ciudad turística, pues realmente sí. Era una ciudad que estaba, realmente se veía como muy vieja.
hasta ese momento. Para poner como ejemplo Salento, que sí, nadie da un Salento, peso por digamos, Salento. tú vas a Salento y pues todavía ves arquitectura pues e intentan integrar cosas de ahora, un ARA, unos bancos, intentan integrarlos pues el de uno que en toda parte está. Sí, toca integrarlo para que sea bonito. En Finlandia también se ve de esta manera. De verdad, tener toda esa área verde todavía hace que todavía estas historias de los abuelos se puedan contar y se puedan sentir, que de pronto uno pueda tener el tiempo de ir a acampar, de ir a Salento y poder saber un poquito de historia, saber por qué se llaman así todos esos departamentos también, que Sí. es algo que pues digamos en Salento, el Valle del Cocora, pues que se llama así por una princesa. Entonces, mira, sí, Alejo, o sea, todos esos cuentos que en este momento estamos aquí hablando son gracias a nuestros abuelos. A nuestros abuelos. Sí, y es que cuando empezamos a verlo, mi compañero Lucho nos tiene para compartir algo también con respecto a lo jarasquín. Y es que cuando hablamos de estos temas, muchos, como les digo, familias tienen esas historias. Por ejemplo, de mi parte, de mi abuelo materno, tengo esas historias. Él trabajaba como pues, leñador y pasó varias veces. Tengo otra historia que va muy ligada a un grupo de senderistas que tuve la oportunidad de ir con ellos. No en el momento en el que les pasó lo que les voy a contar, pero sí en otra ocasión. Y vemos pues que el mismo bosque, cuando uno le pide permiso, le deja ir, y que muchas veces cuando uno no le pide permiso, obviamente empiezan a ocurrir cosas. Y con específico este grupo de senderistas muchas veces han ido el mismo camino, es de Finlandia, no recuerdo hacia dónde, y pues nunca se habían perdido. Y resulta que más o menos finalizando el año pasado, en el 2022, en diciembre, hicieron el mismo recorrido, pero entraron al bosque y no pudieron salir, les tocó que devolverse. Por más que caminaron, nunca encontraron la otra salida, y eso que son senderistas que tienen años de experiencia con esto. Y obviamente ahí nos empezamos a dar cuenta que hay cosas místicas como el hojarasquín, como estos tipos de entidades. En este caso puedo decir que es muy ligado al hojarasquín debido a que no escucharon ningún tipo de este tipo de juegos que hace un duende. Entonces empezamos a ver que incluso en la actualidad muchas de estas cosas se siguen repitiendo. Y en mi casa es muy común cuando uno baja en la cañada escuchar también cositas. Teniendo en cuenta pues que Alejandro vive en una finca, ¿no? Sí. Para contextualizar. En la cual también hay mucho terreno virgen, y pues obviamente uno sabe que por estos lugares hay que tener mucho respeto, pedirle la misma naturaleza que lo permita a uno pasar, porque hay que tener en cuenta de que el hojarasquín no es un hombre, por decirlo de alguna manera, sino que el hojarasquín es algo como la Pachamama, que está en todas partes y protegiendo todo. Eso ellos llaman entidades o seres espirituales místicos que están presentes en toda parte, y pues se diría como una especie como tal, la cual mantiene ahí. Por la parte de mi abuelo paterno también hay muchas narraciones debidas a este tipo de temas. Recuerdo mucho, aunque es muy vaga, la historia que nos contó, porque pues con mi abuelo paterno casi no hay mucha comunicación. Recuerdo una vez que fui con mi padre allá, que nos contó cuando él era huaquero, que también nos contó una historia de que iba a coger leña y también le pasó algo muy similar. Y ahí es donde uno empieza a ver este tipo de historias que se vuelven muy comunes, y que incluso en la actualidad, como lo que le pasó a estos senderistas, sigue teniendo lugar, y se vuelven situaciones inexplicables. Bueno, compañero Luis Restrepo, ¿qué tienes para aportar? Bueno, quisiera hacerles una pregunta a ustedes puntualmente. Cuando hablamos de la creación de estos seres elementales, como las que ya hemos venido hablando desde la noche de ayer, ¿qué podemos hablar de la creación de estos seres? Porque cuando hablamos de algunos seres elementales, vemos que muchos de ellos solían ser humanos previamente, sí, y luego sufrieron una transformación. Una maldición en muchos casos. Sí, más que todo maldición. Otros, ¿cómo se conforman? Ya sea desde una energía, como lo hablábamos ayer, benévola, o desde una energía malévola. Entonces, Alejo y Vivi, ¿cómo entender la creación y la formación de estos seres elementales y su papel en la naturaleza? Claro, hay que entender algo muy importante, es que hay muchos seres protectores de los elementales, sí, que son benignos y que vinieron a raíz de ellos. Por ejemplo, los duendes son seres que se crearon a raíz de un elemental, ¿no? Y que sabemos que pues los duendes en los relatos que ya les he comentado de la corrupción humana, pues empezaron a volverse un tanto más poco benevolentes.
y más poco tolerantes a los humanos. Pero ahí es donde empezamos a ver que hay muchos protectores de los elementales que nacen con el mismo creación del mundo, por decirlo de alguna manera, como el tema de las sílfides. Cuando estamos hablando del tema del agua, las sílfides nacieron con el mismo elemental de agua y que se consideran elementales de agua, aunque es erróneo la creencia, porque pues son aparte, son entidades que protegen al mismo elemental como tal, entidades que están ahí en ese mismo ecosistema protegiendo el elemental como tal. Tenemos en el tema del fuego, como la salamandra, ¿no? Que ya les comentaban que hay otros elementales como el fuego, aire, tierra y agua. Alejo, ahorita que usted nombra los elementos tienen algún orden de creación, porque si uno se pone a ver, digamos, esas eras geológicas antiguas de la formación de la Tierra, hablando en específico, se habla primero de fuego, no sé, creo que tierra, aire y posteriormente agua. De hecho, la creación de los elementales, que el día de ayer tomamos un poquito de paso, pero más que nada la creación de los seres, iniciaba con el agua. En todas las narraciones, la creación y los elementales inician con el agua. El agua es como ya hablábamos ayer, el dador de vida y el que la quita también, porque todos somos agua y volveremos a ser agua algún tiempo. Lo mismo que decimos, todos somos polvo y volvemos a ser polvo, pero en este tipo de narraciones siempre se menciona el agua. Se dice que primero fue el agua, después del agua inició el viento, que con el agua y el viento se generó el primer ser vivo, y además de eso, pues el viento que va tomando con el oxígeno, ¿no? Se creó el primer ser vivo, de ahí creó la tierra, y en la tierra se creó el fuego, que es donde empezaron a crearse este tipo de seres elementales. Se sabe que ese es el orden jerárquico, qué pena, porque sabemos que donde el agua tome posición de todo, a todo se lo lleva. Entonces el agua es uno de los que más fuerte es, porque el agua se puede expandir y crecer. Lo vemos, y devorar digamos, todo. como los tsunamis. Exactamente. Un segundo para saludar a Javier Sánchez, que nos acompañó en el último programa del año pasado, de la temporada. También para saludar a Kevin Vargas, que también está conectado por nuestro Instagram. Recuerde que estamos por Instagram y por Facebook en los lives, para que nos puedan escuchar desde cualquiera de las dos aplicaciones, cualquiera de las dos redes, la que les parezca más cómoda. Y la que les parezca más accesible. Accesible, sí señor. Bueno, Alejo, sí, como te decía, los tsunamis son una cosa muy poderosa, ¿no? Porque llegan y arrasan con todo. O sea, no hay forma de, bueno, digamos alertas y eso, pero en el momento en que pasa es algo increíble, porque uno no piensa que el agua tiene tanta fuerza hasta que ve los videos, las magnitudes, sí, a veces los ventarrones, ¿no? Que en Estados Unidos cada que hay un mal clima, hay huracanes, y esos huracanes se ve que eso es terrible. E incluso ahí podemos ver pues la fuerza de cada uno de los elementales. Cuando estamos hablando del tema del agua, el agua es imparable. Por más que le cambies el cauce, ella vuelve al mismo. Sí, ahí vemos esa dice, Alejo, que el agua tiene memoria. Que tiene memoria, exactamente. Y ahí es donde hablamos del tema del poder de cada elemental. Sabemos que el agua es uno de los más poderosos, ¿no? Porque el agua pasa por sobre la tierra y destruye tierra, que tierra también es un elemental, pasa por encima del fuego y destruye fuego. Pero pues ahí existe esa parte de los dos más poderosos, que es el agua. El agua muchas veces no puede tocar el viento, no puede modificar el viento, pero el viento sí puede modificar el agua, e incluso el viento también es muy fuerte, porque el viento también es uno de los que destruye lo que sea, con el tema de los huracanes. Y el viento destruye la tierra. Que el agua a veces siempre se une con los otros elementos para hacer algo aún más grande. Por ejemplo, lo vemos con los volcanes, que todo este lodo, pues eso tiene que tener agua, porque si no, pues no sería tan fuerte. Incluso aquí que estamos hablando de la fuerza de cada elemental, vemos que a pesar de que hay unos que resaltan como el agua y el viento, cada uno tiene su forma de atacar, y cada uno tiene su fortaleza. Y es que hablamos de lo mismo. Si los 4 elementales no existieran, sería un caos total. Cada elemental le da el balance a todo. Entonces, por ejemplo, el fuego le da el balance a la tierra y al viento. La tierra le da el balance al agua y al fuego.
y así sucesivamente se van uniendo cada uno para tener esa fuerza. Y más cuando vemos el tema de cada elemental, que cada protector de elemental, vemos que muchas veces cada protector de elemental también tiene su connotación y también se aleja mucho de los otros elementales. Por ejemplo, el tema de la Llorona huye mucho del hojarasquín porque la Llorona es de agua, y cuando sabe que ya está en el bosque, sabe que, hablemoslo por terrenos, Sí. el bosque solo le pertenece al elemental de la naturaleza, al elemental de tierra. Solamente pueden estar elementales de tierra. Es muy complicado ver otro tipo de elemental. Por ejemplo, cuando tú vas al bosque, solo escuchas la Llorona si cerca hay un río, pero nunca vas a tenerla muy cerca. Sí. Pero si tú vas solo a un bosque, escuchas gruñidos muy similares a los del hojarasquín, a los de la madremonte y a todos estos. Mire que ahorita que Alejo habla de la Madremonte, tenemos aquí un breve textico que me gustaría compartir con ustedes sobre la Madremonte. Los campesinos describen a la Madremonte de diferentes formas. A veces aparece como una mujer musgosa y putrefacta, enraizada en los pantanos que vive en los nacimientos de los riachuelos y cerca de grandes piedras. Generalmente aparece en zonas de marañas y maniguas, con árboles frondosos y en regiones selváticas. Otros la describen con ojos brotados como de candela, colmillos grandes como los de los zainos, con manos largas y una impresionante expresión de furia, vestida siempre con chamizos, hojas y bejucos. La Madremonte ataca cuando hay grandes tempestades, vientos e inundaciones que acaban con los sembrados, las cosechas y los ganados. Los campesinos cuentan que oyen sus bramidos y gritos infernales en noches tempestuosas y oscuras. Aquí hablando sobre la Madremonte. Un poquito sobre ella. Y es que cuando hablamos de la Madremonte, tenemos como información de que se encuentra más que nada en las regiones de Antioquia, de los Andes centrales, Andes centrales y occidentales de Colombia, y los valles del Magdalena y el Valle del Cauca. Y Ahí eso es incluye al departamento del Quindío. Al departamento del Quindío, señor. sí señor. Y ahí es donde empezamos a ver el tema de la Madremonte, la madre tierra, muy conocida en otros aspectos, que también es la dadora de vida. Pachamama. La Pachamama, que hay que tener en cuenta de que esta más que nada es un protector también, pero esta maneja esa dualidad, ¿no? Tiene esas partes en las cuales protege cierta parte y cierta otra parte. Entonces hay que tener también que estos protectores se encuentran en diferentes lugares. Hablando un poco más de un elemental un tanto más fuerte, un tanto más salvaje, hablábamos la vez pasada de la Muelona, una de las que es menos conocida, pero también tiene esa importancia en la cual pues empezamos a ver la leyenda y este mito de ella, que es un tanto más salvaje, es un tanto más, ¿cómo decirlo? Más poco benevolente con los humanos, sino que más que nada los ataca cuando los ve. El tema de la Muelona es uno de los casos más complicados que hemos visto, porque la Muelona también aparece a raíz de una maldición y se convierte en un ser protector y elemental, un ser protector, qué pena, de cierto aspecto, pero no se está muy claro de qué, porque ella se encuentra en todas las partes posibles. Oiga, Alejo, por acá buscando imágenes de la Muelona en internet, tremendo. Sí, y es que se dice que la Muelona Sí. es una mujer bonita, de largos cabellos, ojos electrizantes, una dentadura como la de fiera que destroza fácilmente al mismo ser humano y a una vaca o a un caballo, no importa, ella devora lo que hay. Y esa es la parte característica, las muelas, la boca de ella tiene ciertos colmillos, ciertas cosas que devoran con gran facilidad, no solamente a los humanos, sino a las vacas, a los caballos, a los perros, a los gatos, a cualquier cosa que se le atraviese. Ya come todo lo que se atraviese, y es cuando empezamos a hablar del tema de estos protectores de ciertos lugares que se vuelven negativos y que atacan a lo que encuentren. Mire esta historia sobre la Muelona, Alejo, Vivi, y la audiencia. Historias muy conocidas, sobre todo en el departamento del Tolima. Cuenta la leyenda que durante la colonia cientos de mujeres españolas se dispersaron por todo el territorio, y aunque muchas de ellas tenían buena reputación, otras eran gitanas corruptoras que engañaban a niñas inocentes y dejaban en la quiebra a hombres adinerados. Una de esas gitanas, conocida como Maga, se dedicó a adivinar la suerte, y cuando consiguió suficiente clientela,
montó un burdel donde engañaba señoritas y se encargaba de que los hombres gastaran hasta la última moneda. Al morir, una de las mujeres se metió a la casa de la maga para apoderarse de sus riquezas, y al apagar la luz, la gitana apareció y gritó: «Soy la muelona y juro vengarme de los hombres jugadores y perniciosos». Sí, señor, ahí empezamos a ver cómo estos seres también tienen un propósito como tal, que ya lo hablaremos más en otros programas, cuando entremos más de lleno a mitos y leyendas y hablemos de cada una de las mitos y leyendas. Y es que cuando hablemos del tema de la muelona, a veces sus apariciones son como misteriosas. Quiero citar algo muy interesante aquí, y más o menos para que ustedes tengan una noción más fácil de lo que estoy hablando, de estas conversiones. No sé si ustedes hayan visto una película que de hecho hoy se está viendo mi hermana, El origen de los guardianes, que incluso cuando estos guardianes se crean ni siquiera saben cuál es el propósito, poniendo pues como tal de forma Jack Frost, que cuando apareció ni siquiera sabía qué hacía. Muchas de estas cosas aparecen a raíz de esto, y es que ahí cuando se trata el tema de Peach, que es el antagonista de la misma película, vemos que incluso él también viene de este mismo ser místico, pero ni siquiera tampoco sabía muy bien qué era su propósito, y lo empezó a tratar de una forma maligna para que todos se dieran cuenta de que él existía. Es muy similar lo que ocurre en todas estas historias de mitos y leyendas. La creación de cada uno de ellos a veces es incierta, pero su propósito a veces también lo es. Qué pena la redundancia. Alejo, ¿y qué tal la en película? Algunos otros ya es muy definido, como el tema de los Jarasquino. Los Jarasquino, obviamente, por el lugar en donde aparece y la parte de nobleza que tiene una conciencia de lo que debe hacer y que debe cuidar. En cambio, este tipo de que se llamarían aberraciones, que salen de una persona, de un humano, y que se convierten ya en otro tipo de entidad, empezamos a ver cómo sus importancias no son lo más bonito que es. ¿Y qué tal la película El origen de los guardianes? Animada, ¿no? Sí, es animada. Bueno, esa película es una muy buena adaptación de los libros de este artista, que más o menos, pues no recuerdo el nombre, no sé si mi compañero Luis Restrepo lo encuentre, por favor. Sí, señor. Y más o menos lo que nos muestra en la película es muy orientado a lo que pasa en estos mitos y leyendas, ¿no? Creaciones de seres místicos, que muchas veces no se sabe el por qué. Y es que cuando estamos hablando de este tipo de temas encontramos también al jinete sin cabeza, que lo tratábamos el capítulo anterior, el cual sabemos que también fue a raíz de una maldición, y que lo que se encarga es que, como es un protector de fuego, que más que nada lo que protege es, vaya a saber, no se sabe, muchas veces con estos protectores ni se sabe qué es lo que protegen, vemos cómo caza a todo el que se encuentre. Cuando hablamos con el tema de los tesoros enterrados por los muiscas, por todas estas civilizaciones indígenas, encontramos que hay muchos protectores que incluso son con duendes, con seres de la misma naturaleza, y hay que tener en cuenta de que este tipo de personas, ¿no? Este tipo de tribus, como los indígenas, tenían un contacto más pleno con lo que vienen siendo los elementales del bosque, de la naturaleza, de la tierra, y con ello lograban hacer pactos con diferentes seres de lo mismo, pactos que no eran malos. Pero pues nosotros que ahorita estamos tan desligados de lo mismo, cuando llegamos o vamos cerquitas de algún entierro, por decirlo así, indígena, encontramos que hay malas vibras, que algo nos ataca. Y bueno, sobre esa historia tengo una muy fiel que le pasó a un familiar, pero pues ya en otro programa la comentaré. El día de hoy no es el formato para comentarla, pero interesante el tema de empezar a ver cómo esto empieza a transmutar y empiezan a encontrarse diferentes historias, diferentes mitos y leyendas que van muy arraigados sobre el tema de la naturaleza y de estos elementales del fuego, el agua y la tierra. Bueno, compañera Viviana, ilústranos un poco con aquella historia que nos traes también. Bueno, muchachos, pues también, y audiencia, también tocando el elemento del agua, tenemos una leyenda muy conocida que la contábamos al principio del programa, pues hablamos un poco sobre ella, que es la leyenda de La Llorona, que pues todos hemos escuchado un poquito sobre ella. Dice que durante los primeros años del México colonial existió una mujer indígena de gran belleza que se enamoró locamente de un español, con quien tuvo 3 hijos. A pesar de ello, este caballero nunca la desposó y solo la visitaba en limitadas ocasiones. Años más tarde,
así convenirle a sus intereses, el español contrajo nupcias con una mujer española. Cuando la mujer indígena se enteró de la traición, enloqueció de rabia y de celos, a tal grado que asesinó a sus 3 hijos, ahogándolos en un río. Al darse cuenta de lo que había hecho, llena de un gran dolor, se suicidó también. Desde entonces, su alma no ha tenido descanso y todas las noches vaga por las calles solitarias o cerca de los ríos buscando a sus hijos y llorando por su muerte, lanzando gritos y gemidos capaces de horrorizar a todo el que la escuche. Todavía hoy, si se presta un poco de atención, durante algunas noches es posible escuchar su terrible llanto. Mira, Alejo, que esta historia, bueno, no sé si ustedes han visto la película de La Isla Siniestra, La Isla Siniestra, muy buena, donde un poco de esta historia, de este thriller, es de este hombre que al final es como el loco de la historia, sí, que él está allí gracias a que su esposa mató a sus hijos y se suicidó en el agua, ¿no? Todo eso sucedió en el agua y él va teniendo como flashback sobre esto de lo que va pasando, hasta que puede como recobrar un poco y enloquecer. Pero qué parecido de esto, ¿no? Miren La Llorona, pues realmente fue por un acto de rabia, de celos, y pues ahorita se dice que la escuchan, ¿no? Y de hecho dicen que acá pues también. Y es que muchas veces este inicio de estos seres que se vuelven protectores de algún punto del agua, de la naturaleza, que muchas veces son poco amables con los humanos, es por esto, por eso mismo, porque castigar a la humanidad es su peor castigo, y además no poder descansar, como el tema de La Llorona. Y es que muchas veces en el tema de estos seres que aparecen, de estos mitos y leyendas, son a raíz de esto, ¿no? De estos seres que nacen a raíz de algo muy malo que hacen, o que nacen a raíz de alguna maldición. Y es que hablando un poco de esto también entramos al tema del Moán, quien es un personaje y es uno de los personajes más legendarios en el tema de los mitos y leyendas en el Tolima, y se puede decir que es un personaje más importante en la mitología tolimense. Se le llama también el Poira, quien es un ser completamente irreconocible, ¿no? Debido a que tiene muchas cosas encima, y se decía que el Moán antes era un chamán muy poderoso, que cuando supo que iban a venir los españoles, obviamente lo supo mucho tiempo antes, se desapareció, y gracias a la energía de los bosques, de la naturaleza, se convirtió en esta aberración que acosa a las chicas cuando van al río, y que además de eso se encarga de que los hombres malos no se acerquen a las aguas, y que si se acercan a las aguas se ahoguen. Se decía mucho que pues era un chamán muy poderoso, que tenía mucha fuerza, y que la misma fuerza y los actos a veces malos que hacían hizo que la misma naturaleza lo tomara, y como castigo lo convirtiera en uno de los protectores de la misma agua y del mismo eso viene siendo, se me olvida el nombre, donde están estos árboles que tienen un poco de ramas saliendo, los manglares, de los manglares, y con ello pues obviamente que tuviera eso. Empezamos a ver que también muchas veces, una vez después de convertirse en estos seres mitológicos, toman ciertos intereses particulares, como el tema del Moán, de cazar niñas, y el tema de la muelona, que también es de tomar a los hombres jugadores y borrachines que se encuentran por ahí, muy similar también a lo que vemos con el tema de la Madre Monte, que hace lo mismo Alejo, a los hombres infieles. Mira también qué interesante que esta historia se conecta un poco con los españoles también. Sí. Se dice pues que como tú dices, era un hombre, o sea, era una persona, y cuando llegó a España pues a colonizarnos, bueno, a robar. Digámoslo como es, a robar. Cancela. Bueno, pues este hombre se escondió en los lagos más profundos, y se dice que aún se escuchan como sus lamentos, sus canciones, como tú lo dices, por el lado del Tolima. Hay mucha gente pues que le tiene miedo porque, como tú dices, rapta niñas, que son cosas irreales que pues que la gente como que ni siquiera puede creer, pero también es alguien que ha cuidado de las aguas. Y ahorita los pescadores pues también como que le rezan, sí, a él, como para tener como más peso, o sea, para poder pescar y eso. Entonces mira que depende del contexto y de las personas pues que lo estén como, que escuchen la historia, pues van a tener como una parte buena o mala de él, pues lo van a tener en un concepto súper diferente. Claro que sí, es que es donde empezamos a ver diferentes importancias sobre esto. Y es que se dice que en una parte de, no recuerdo si
San Tropez o la Casa de los Dos Palmas, cuando uno de los niños se los lleva un cocodrilo, se tomó como inspiración de los niños perdidos de la misma región. No sé si mi compañero Luis Restrepo haya visto esa novela, no recuerdo si es San Tropez o la Casa de los Dos Palmas, donde un niño se lo lleva a unos cocodrilos. No recuerdo muy bien. Bueno, una de esas dos. San Tropez sí la recuerdo, pero pues no, estaba muy pequeño cuando la daban, y la otra que usted comenta no la tengo presente. No la tiene presente. Que de hecho la Casa de los Dos Palmas es muy interesante porque incluso vemos la maldición que se le hace a toda una herencia de generaciones a raíz de un acto de un cura que maldice una casa. La Casa de las Dos Palmas es maldita y pues como la maldice, todos los que vayan a esa casa empiezan a tener problemas y pues vemos como generación tras generación empieza a tener problemas hasta que se desboca y pues se acaba la generación. Muy interesante esa novela colombiana que queda recomendada acá, La Casa de las Dos Palmas, para que la vean. Y que no es ni tan loca la historia, ¿no? Y no es muy loca cuando se dice que una de las maldiciones más fuertes y más poderosas era cuando las hacía un cura. Sí, miren que también pues parecido a lo de la novela ya en historias reales, cuando alguien de la familia hace un pacto o algo por el estilo, se dice que esto pasa de generación en generación y cada vez a la generación le va a tocar aumentando, más horrible. Claro. O sea, hasta que llegue al punto en que arrasa con todo. Con todo. Y esas son las maldiciones generacionales. Exacto. Hay una persona que acaba, o sea, solo por alguien que ofrece a toda su familia, pues pasan estas cosas. Por eso a veces uno ve una familia que, uy, no, tenía mucho dinero y de un momento a otro pues ya no es así. Sí, no, y empezamos a ver que muchas de las personas sufren de eso y hay que tener en cuenta que también hay muchos que venden las siguientes vidas, ¿no? Y ahí es donde vemos que dicen, no, ¿y por qué me pasa esto en esta vida? Puede ser que en la vida anterior haya pasado algo, haya hecho un pacto, haya hecho un trato y empezamos a ver ese tipo de cosas. Más que nada, uno de los relatos más comunes es de el pájaro de las tres patas. El tres pies. El tres pies, qué pena, en el cual pues nos narran esa historia de que cuando está cerca y obviamente uno lo ve de cerca y alcanza a verlo, que es el problema ahí, cuando tú lo ves automáticamente quedas maldito y la muerte viene por ti o empieza a atormentarte. Uno de los relatos más comunes que encontrábamos acá en el Quindío y en esta región de Colombia y también en Latinoamérica es muy conocido. También la mariposa negra, que eso ya es más con un agüero, ¿no? En el cual si tuvies una mariposa negra es sinónimo de que alguien de la familia va a morir. Entonces ahí es donde empezamos a ver ese tipo de cosas. A muchos les han pasado, a muchos no. A mí me encantan mucho las mariposas negras, me parecen muy hermosas. Pero tienen que ser negras. No con ojitos. No con ojitos. No, con ojitos tiene otra connotación. Porque se dice que si tienen ojos, primero vienen de que ¿cómo es que era? Ya me olvidó. Ya les comento bien cómo es. No me mienta. También se decía que las que tienen ojos tienen probabilidad de que traigan un número ganador de chance, obviamente pues sabemos que no. Y otra cosa que es que las de los ojos vienen es para decir que alguien viene a tu hogar y que tienes que tener cuidado con él. Por eso mismo el tema de los ojos. Yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta en los últimos minutos que nos quedan de programa. ¿Cuál va a ser el final de los seres elementales? Vemos el embate de tantas construcciones, cada vez las ciudades crecen y abarcan campo rural y naturaleza, que antes era, como lo decía Alejo, selva virgen, monte virgen, cada vez las montañas, los suelos, los ríos, los mares más contaminados. ¿Cuál va a ser el futuro de estos seres elementales que nos han acompañado durante tanto tiempo? Bueno, sin duda el futuro de los seres elementales es que van a dejar de existir por una sencilla razón. Que nosotros, si seguimos de esa manera, vamos a dejar de existir y no va a haber nadie que los comente. Entonces, prácticamente para las personas conscientes como nosotros, van a dejar de existir. ¿O será que pueden lograr incluso trascender a otro plano dimensional? No, diría sin duda, uno. Ellos siempre fueron y siempre serán los amos de este planeta. Sí. Antes de ellos desaparecer, obviamente nos desaparecen a nosotros. Hay un tratado, más o menos, hablando como lo que les relataba de los duendes y los ents, del tratado que se hicieron y ese tratado todavía sigue vigente. Se dice que cuando la naturaleza necesite de nuevo los ents, los va a despertar por sobre todo los tratados que hayan hecho con los duendes.
Y podrían incluso llegar a ser, Alejo, qué pena, como se ve en El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos, la batalla, con la batalla final contra todos estos que se vienen, todos estos seres míticos. Sí. Y pues antes de que se acabe el programa, que ya nos quedan 2 minutos si no estoy mal, para recordarles un poco el tratado, se relataba que en el tiempo antiguo los Ent habitaban junto con los humanos, pero pues obviamente tampoco los querían, y los duendes eran los que más arraigados o más cercanos estaban a los humanos. Se dice que los Ent, obviamente al ver que el humano para construir y para evolucionar tenía que matar a muchos de ellos, es decir, a los árboles, empezó a generar cierto disgusto y cierto ataque hacia los hombres cuando iban al bosque, los desaparecían o los desmembraban o permitían que las criaturas se los devoraran, en fin, una infinidad de cosas. Llegando cierto tiempo, cuando el hombre acuñó moneda, los duendes, o pues método de pago como el oro y moneda, los duendes se vieron poseídos por lo que se llama la avaricia, algo que es netamente de nosotros los humanos, la avaricia que obviamente nos ha corrupto mucho y que ha permitido que destruyamos tantas cosas sin pensar el por qué, sino en pro y en nombre del progreso, que es un gran error. Los duendes tomaron posesión de que el dinero iba a ser mucho y que a ellos les iba a gustar muchísimo. Entonces hicieron un tratado con los Ent de que permanecían dormidos hasta que la naturaleza los necesitara. Hacen el tratado, los Ent duermen, los humanos pueden talar a los Ent sin que se preocupen porque los ataquen. Los duendes reciben oro a cambio de ello y empieza una cosa que se llama la corrupción de los duendes, en la cual pues cada duende tenía su oro, pero dijo, ¿por qué no tener más? Y es ahí donde los duendes empiezan a atacarse unos a otros, se matan entre duendes, a ser más avariciosos, se se vuelven muy avariciosos, se vuelven, la maldad les llega a ellos, los duendes se matan el uno al otro y empiezan a dispersarse, y por eso la mayoría de encuentros con los duendes actualmente y después de un tiempo, y más que nada después de acuñar la moneda, son historias tan fuertes y tan malignas. Y ahí es donde empezamos a ver diferentes relatos como los que nos plantean los hermanos Grimm, de los duendes que trabajaban por oro, que tejían en las noches porque la avaricia del oro se volvió muy fuerte, e incluso utilizaban a los niños para convertirlos en tunjos de oro, que es otra historia muy común. El tunjo de oro, sí, muy colombiana esa historia. Muy colombiana esa historia, que ya en otro programa les traeremos. Bueno, sí, Vivi, señor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de que pases a hacer la despedida oficial del programa de hoy, tú eres quien guió este programa el día de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron a través de nuestro Facebook de Plus Más Radio, del fanpage de Plus Más Radio, a todos los que se conectaron a través de www.plusmasradio.com y a todos los que se conectaron a través de nuestro Instagram, Plus Más Radio. Bueno, Viviana, te dejo en tu sazón. Me faltó un saludo para Alejandra Trejos, que siempre está acá atrás escuchándonos. Yo creo que la número 1 siempre está acá. Fan número 1 en vivo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a las personas que se conectaron por Instagram. Por fin pudimos abrir el espacio de hacer lo posible para que todos puedan estar sintonizados, ya sea desde Facebook o desde Instagram. Listo. Muchas gracias a todos. Espero pues que estén pendientes del el otro miércoles de 8 a 9 y el jueves de 8 a 9 también, para que estén pendientes del nuevo tema y de la verdad que disfruten mucho este programa. Estamos intentando meterle todo de nosotros. Este es un proyecto muy bonito con seres demasiado especiales. Entonces, bueno, vamos con toda. Muchas gracias a todo el equipo de Gritos del Más Allá. Nos vemos en una semana. Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, en Instagram como Gritos del Más Allá, gritos.del.más.allá, para que lo puedan escribir. Lo mismo en TikTok y también por YouTube, Gritos del Más Allá. Como dice nuestro compañero Alejo siempre, pues pendientes de las tildes enlazadas, para que nos encuentren muchísimo más fácil. Con YouTube pueden maratonearnos en el bus, en el trabajo. De pronto, si trabajan en una oficina, es muy chévere la verdad trabajar y tener algo de fondo interesante y que nos enriquezca. Hay por lo menos con de dónde información. escoger, ¿sí o no? Sí. Por todo lado. En TikTok pueden ver todos los trends que se hacen famosos, estos filtros, cuando nos movieron la silla, cuando las ovejas estaban corriendo en círculos, tienen muchísima información. De hecho, el día de mañana se va a subir, qué pena que te interrumpa, un video
hablando en específico de el Hojarasquín al canal de YouTube, una pequeña historia y más o menos para que tengan en cuenta de quién es. Listo, miren ahí ya contenido que igual vamos a compartir por medio de nuestro Instagram para que pues todos lo puedan ver. Listo, muchas Claro que gracias. Gritos del más allá. Plusmasradio.com. Altera tu sentido. Conéctate con nosotros. Plusmasradio.com. Inicio de espacio publicitario. Gritos del Más Allá, un programa de misterio producido en el Quindío. Buscamos enseñarle a ustedes, los oyentes, cómo actuar ante causalidades paranormales. Escúchanos todos los miércoles y jueves desde las 8 hasta las 9 de la noche por www.plusmasradio.com. El Buhonero, tienda de stickers, camisetas, pins, figuras de colección y otros menesteres. Somos cazadores de juguetes y contamos historias con experiencias. Encuéntranos como El Buhonero en las diferentes redes sociales como Facebook e Instagram.